¿Sabías que una de las unidades más temidas de la Guerra Civil Española estaba formada por hombres capaces de resistir condiciones extremas, luchar sin descanso y avanzar incluso cuando todo parecía perdido? Hoy vamos a descubrir la historia de la Tercera Bandera de la Legión, una unidad que con el paso del tiempo se convirtió en sinónimo de disciplina, valentía y una determinación que dejó huella en los campos de batalla de España. Pero la gran pregunta es, ¿qué hizo realmente tan temida a esta unidad de élite? Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir sobre estos legionarios puede sorprenderte. Para entender la historia de la Tercera Bandera, primero tenemos que comprender qué era realmente la Legión Española. Fundada en 1920 por José Millán Astray, la Legión nació con una idea clara: crear una fuerza militar profesional formada por soldados dispuestos a combatir con una mentalidad completamente distinta a la del ejército tradicional. Inspirada en la Legión extranjera francesa, esta unidad buscaba hombres decididos, capaces de aceptar una vida dura y disciplinada donde el honor, el compañerismo y el sacrificio se convertían en principios fundamentales. Desde sus primeros años la Legión desarrolló una reputación impresionante. Sus soldados eran entrenados para actuar con rapidez, agresividad y eficacia en combate. Cada unidad de la Legión se organizaba en lo que se llamaba una bandera, equivalente aproximadamente a un batallón. Entre todas ellas, la Tercera Bandera terminaría ganándose una fama especial, tanto por su participación en diferentes conflictos como por la intensidad de sus operaciones. Pero antes de hablar de la Guerra Civil Española, tenemos que detenernos un momento en el espíritu que definía a estos soldados. Los legionarios vivían bajo el llamado credo legionario, una serie de principios que marcaban su forma de pensar y actuar. Entre esos valores estaban el espíritu de compañerismo, el desprecio al peligro y la voluntad de acudir siempre al combate cuando la situación lo exigiera. Para muchos historiadores, este código moral era uno de los factores que hacía que los legionarios lucharan con una determinación tan fuerte. Ahora bien, cuando estalla la Guerra Civil Española en 1936, el país queda dividido y el conflicto se convierte rápidamente en una guerra brutal donde cada batalla podía cambiar el destino del territorio. En ese contexto, la Legión se convierte en una de las fuerzas militares más importantes del bando sublevado. Sus unidades eran consideradas tropas de choque, es decir, soldados enviados a las operaciones más difíciles, aquellas donde se necesitaba romper líneas enemigas o resistir bajo una presión extrema. Y aquí es donde entra en escena la Tercera Bandera de la Legión. Esta unidad participó en algunas de las campañas más intensas del conflicto, demostrando una capacidad de combate que llamó la atención tanto de aliados como de enemigos. Pero ¿qué hacía exactamente tan efectiva a esta bandera? ¿Era solo su entrenamiento o había algo más detrás de su reputación? Muchos testimonios de la época describen a los legionarios avanzando bajo fuego enemigo con una determinación casi imparable. Su disciplina y coordinación les permitían ejecutar ataques rápidos y contundentes, mientras que su experiencia previa en conflictos como la guerra en el norte de África les daba una ventaja en combate. Imagina por un momento el escenario: terrenos difíciles, humo en el campo de batalla, disparos resonando en todas direcciones y unidades intentando mantener sus posiciones mientras la presión del enemigo aumenta. En medio de ese caos, la Tercera Bandera de la Legión avanzaba con un objetivo claro: cumplir la misión sin importar las dificultades. Este tipo de operaciones no solo requerían valor, también una enorme preparación. Los legionarios entrenaban constantemente para mantener su capacidad física y su coordinación en combate. Además, el liderazgo dentro de estas unidades jugaba un papel clave. Los oficiales sabían que cada decisión podía marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de una operación. Pero aquí aparece otra pregunta interesante: ¿cómo llegó la Tercera Bandera a convertirse en una de las unidades más respetadas y temidas del conflicto? La respuesta está en su participación en algunas de las campañas más decisivas de la guerra. A lo largo del conflicto, diferentes unidades de la Legión fueron desplegadas en frentes clave donde la situación era especialmente complicada. En esos momentos, las tropas legionarias eran utilizadas como fuerza de choque para abrir paso o recuperar posiciones estratégicas. La Tercera Bandera se enfrentó a escenarios donde el combate era intenso y continuo. Las jornadas podían ser largas, el desgaste físico enorme y la presión constante. Sin embargo, la unidad mantuvo una reputación de eficacia que se fue consolidando batalla tras batalla. Para muchos soldados de la época, combatir junto a la Legión significaba saber que estaban acompañados por hombres acostumbrados a resistir en situaciones extremas. Para sus adversarios, en cambio, el simple hecho de enfrentarse a legionarios podía representar un desafío psicológico importante. Y aquí surge otra cuestión que vale la pena plantearse.
¿Era realmente la tercera bandera la unidad más temida de la guerra, o su fama creció con el paso del tiempo gracias a su leyenda militar? En los próximos minutos vamos a analizar algunas de las operaciones más importantes en las que participó esta unidad y cómo esas acciones contribuyeron a construir la reputación que todavía hoy rodea a la Legión Española. Porque lo cierto es que detrás de cada unidad militar hay historias humanas, momentos de tensión, decisiones difíciles y episodios que marcaron el destino de muchas personas. Y la historia de la tercera bandera de la Legión no es una excepción. En la siguiente parte del vídeo vamos a adentrarnos en las primeras operaciones de la unidad durante la Guerra Civil Española y veremos cómo sus acciones en el campo de batalla comenzaron a forjar una reputación que aún hoy sigue siendo objeto de debate entre historiadores y apasionados de la historia militar. Pero antes de continuar quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que la fama de las unidades de élite se construye únicamente por sus victorias o también por el impacto psicológico que generan en sus enemigos? Déjame tu opinión en los comentarios porque en este video vamos a analizar precisamente cómo se construyó la leyenda de la tercera bandera de la Legión. Cuando comenzaron las primeras grandes operaciones de la Guerra Civil Española, la Legión ya tenía fama de ser una fuerza dura y extremadamente disciplinada. Pero fue en esos primeros meses del conflicto cuando la tercera bandera empezó a demostrar realmente de qué estaba hecha. Las unidades legionarias eran enviadas a zonas donde la situación era crítica, lugares donde las líneas del frente podían romperse en cualquier momento y donde cada metro de terreno se defendía con enorme intensidad. La tercera bandera participó en operaciones donde la velocidad y la determinación eran fundamentales. En muchos casos se trataba de avanzar bajo fuego enemigo, asegurar posiciones estratégicas o reforzar puntos donde otras unidades estaban al límite de sus fuerzas. Aquellos legionarios estaban acostumbrados a actuar con rapidez y decisión, algo que marcaba la diferencia en un conflicto tan impredecible como la guerra civil. Muchos relatos de la época hablan de combates intensos, de avances difíciles y de jornadas donde el cansancio parecía imposible de soportar. Sin embargo, los legionarios seguían avanzando. Su entrenamiento y su mentalidad estaban pensados precisamente para eso, para resistir cuando otros no podían hacerlo. Y aquí surge otra pregunta interesante. ¿Hasta qué punto la preparación psicológica de estos soldados influyó en su capacidad para mantenerse firmes en situaciones extremas? Porque no se trataba solo de fuerza física, también era una cuestión de mentalidad y de confianza en los compañeros que luchaban a su lado. Con el paso de los meses, la reputación de la tercera bandera comenzó a crecer. Las noticias sobre sus acciones en combate circulaban entre las tropas y también entre quienes seguían el desarrollo de la guerra. Cada operación completada con éxito reforzaba la imagen de una unidad capaz de enfrentarse a los desafíos más duros. En el campo de batalla la coordinación era clave. Los legionarios sabían que cada movimiento debía ejecutarse con precisión. Un avance mal calculado podía provocar enormes pérdidas, pero una maniobra bien ejecutada podía cambiar por completo el curso de una batalla. Muchos historiadores coinciden en que el espíritu de compañerismo dentro de la Legión era uno de los factores que más contribuían a su eficacia. Los soldados no solo luchaban por una orden o por una estrategia militar, también luchaban por los hombres que tenían a su lado. Pero aquí aparece otra cuestión que merece reflexión. ¿Es posible que ese espíritu de unidad fuera uno de los elementos que convirtió a la tercera bandera en una fuerza tan respetada en el conflicto? A medida que la guerra avanzaba, los frentes se volvían cada vez más duros. Las batallas eran largas, el desgaste era constante y cada ofensiva implicaba enormes riesgos. En ese contexto, las unidades de élite como la Legión seguían siendo utilizadas en momentos decisivos. La tercera bandera se encontraba a menudo en el centro de esas operaciones. Su capacidad para mantener la disciplina y avanzar incluso en condiciones complicadas era uno de los motivos por los que los mandos confiaban en ella. Los testimonios de la época describen escenarios donde el ruido del combate lo llenaba todo. Disparos, explosiones y órdenes gritadas en medio del caos. En medio de ese ambiente los legionarios debían mantener la calma y seguir avanzando paso a paso. Y es aquí donde muchos se preguntan algo fascinante. ¿Qué tipo de mentalidad se necesita para actuar con determinación en medio de un escenario tan extremo? La historia de la tercera bandera no se construyó en un solo día ni en una sola batalla. Fue el resultado de muchas operaciones, de momentos difíciles y de decisiones que marcaron el destino de sus soldados. Con el paso del tiempo su reputación se consolidó como una unidad capaz de resistir donde otros podían flaquear. Para algunos representaba el ejemplo máximo de disciplina militar. Para otros era el símbolo de la dureza de un conflicto que marcó profundamente la historia de España. Lo cierto es que las unidades de élite suelen construir su leyenda a partir de acciones concretas en el campo de batalla. Cada operación,
Cada avance y cada resistencia frente a la presión contribuyen a formar esa imagen que después pasa a la historia. Pero aquí te dejo otra pregunta interesante. ¿Crees que la fama de una unidad militar depende más de sus victorias o de las historias que sobreviven con el paso del tiempo? La historia de la tercera bandera de la Legión forma parte de un capítulo. Como una pistola que durante décadas formó parte del equipo oficial del ejército español, terminó ganándose la fama de ser una de las armas más odiadas del servicio. Hoy vamos a descubrir la historia completa detrás de esta polémica arma, una historia llena de decisiones militares discutibles, problemas mecánicos, experiencias reales de soldados y un legado que todavía hoy genera debate entre historiadores y aficionados a las armas. Porque sí, el Astra fue durante mucho tiempo una de las pistolas reglamentarias en España. Y sobre el papel parecía una buena idea. Era compacta, era sencilla de producir y venía de una industria armera española con una enorme tradición. Pero cuando estas pistolas comenzaron a llegar a las manos de los soldados, la realidad empezó a ser muy diferente de lo que se esperaba. Y aquí aparece la gran pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo puede una pistola oficial acabar siendo tan criticada por quienes tenían que usarla en situaciones reales? Para entenderlo tenemos que viajar atrás en el tiempo. A comienzos del siglo XX, España tenía una de las industrias armeras más importantes de Europa. En lugares como el País Vasco surgieron fábricas que producían armas para medio mundo. Entre esas empresas destacaba una que con el tiempo se volvería muy conocida: Astron Z y CIA. Esta compañía comenzó a fabricar pistolas a principios del siglo pasado y rápidamente empezó a ganar contratos militares. Sus armas se exportaban a distintos países y también eran utilizadas por fuerzas españolas. Con el paso de los años la empresa desarrolló varios modelos, algunos bastante exitosos, pero uno de ellos acabaría convirtiéndose en una de las pistolas más controvertidas del servicio militar español. La lógica detrás de su adopción parecía clara. El ejército necesitaba una pistola compacta, relativamente ligera y fácil de fabricar en grandes cantidades. Un arma secundaria que oficiales, tripulaciones de vehículos o determinados soldados pudieran llevar como respaldo. En teoría el Astra cumplía con esos requisitos. Era simple en su diseño. Utilizaba un sistema de retroceso sencillo. Tenía pocas piezas, y eso significaba algo muy importante para cualquier ejército: producción rápida y costes relativamente bajos. Sin embargo, la teoría muchas veces choca con la realidad del campo. Y fue precisamente cuando estas pistolas empezaron a usarse en servicio cuando comenzaron a aparecer los primeros comentarios negativos. Comentarios que con el tiempo acabarían convirtiéndose en una auténtica mala fama entre los propios soldados. Muchos militares que tuvieron que llevar esta pistola empezaron a describirla de una forma que no deja lugar a dudas: incómoda, poco fiable, y en algunos casos incluso peligrosa para quien la utilizaba. Pero antes de entrar en los problemas concretos del Astra, hay algo que debemos preguntarnos. ¿Qué espera realmente un soldado de una pistola de servicio? A diferencia de un rifle o un fusil, la pistola es normalmente el último recurso. El arma que se utiliza cuando todo lo demás falla. Cuando la distancia es corta y la situación es crítica. Eso significa que cuando un soldado saca su pistola necesita confiar plenamente en ella. Tiene que saber que va a disparar cuando apriete el gatillo, que no se va a encasquillar, que no va a fallar justo en el peor momento. Y aquí es donde muchos soldados empezaron a perder la confianza en el Astra. Uno de los problemas que más se mencionaba era su fiabilidad. En condiciones ideales la pistola podía funcionar correctamente, pero en situaciones reales, con polvo, suciedad o uso prolongado, algunos usuarios reportaban fallos. Los encasquillamientos no eran algo que un soldado quisiera experimentar en medio de una situación de tensión. Y aún así, hubo quienes afirmaban que ocurría más de lo que debería. Otro aspecto que generaba críticas era el calibre utilizado en algunos modelos. Variantes del Astra estaban diseñadas para cartuchos que muchos soldados consideraban poco potentes para uso militar. Esto abría otro debate interesante. ¿Es mejor una pistola ligera con menor retroceso o una más potente capaz de detener a un enemigo con mayor eficacia? La respuesta depende mucho de la doctrina militar y del contexto en el que se utilice el arma. Pero para muchos soldados la sensación era clara. Querían algo más contundente. Sin embargo, la historia del Astra no se limita solo a cuestiones técnicas. También tiene que ver con la experiencia real de quienes la llevaron en el cinturón durante años de servicio. Porque cuando hablamos de armas militares no estamos hablando solo de ingeniería. Estamos hablando de confianza, de la relación entre un soldado y el equipo del que depende su vida. Y cuando esa confianza se rompe, la reputación de un arma puede quedar marcada para siempre.
En los próximos minutos vamos a analizar con detalle qué modelos de Astra fueron los más criticados, qué problemas concretos reportaban los soldados, qué opinaban los expertos de la época y por qué algunos consideran que esta pistola fue uno de los errores más discutidos del armamento de servicio en España. Pero también veremos algo que mucha gente desconoce, porque a pesar de su mala fama, el Astra también tuvo defensores. Y algunos historiadores sostienen que la reputación negativa de esta pistola quizá no cuenta toda la historia. Así que quédate hasta el final del vídeo porque vamos a descubrir si realmente el Astra fue la peor pistola del servicio o si su mala fama tiene más mito que realidad. Y ahora que ya conocemos el contexto general, es momento de analizar el arma en sí. ¿Cómo era realmente el Astra? ¿Qué características tenía? ¿Y por qué? Desde el primer momento en que muchos soldados la probaron, comenzaron a surgir las primeras críticas. Porque cuando miramos esta pistola por primera vez puede parecer un arma sencilla y funcional. Pero cuando empezamos a examinarla más de cerca, aparecen detalles que explican por qué tantos militares terminaron desarrollando una relación de amor y odio con ella. Y créeme, algunas de esas razones pueden sorprenderte. Para entender por qué tantos soldados españoles terminaron criticando el Astra, primero hay que mirar de cerca los modelos que realmente estuvieron en servicio. Durante gran parte del siglo XX, España utilizó varias pistolas fabricadas por Astron Z y CIA, pero una de las más conocidas fue la Astra 300 y sus variantes. Estas pistolas se diseñaron como armas compactas, pensadas para oficiales, tripulaciones de vehículos y personal que necesitaba un arma secundaria. A primera vista el diseño parecía correcto. Era una pistola sencilla, con pocas piezas, relativamente robusta y fácil de producir. Pero el problema no siempre estaba en el diseño general, sino en los detalles que se descubrían con el uso real. Uno de los aspectos que más comentarios generaba era el retroceso directo del arma. Este sistema es simple y barato de fabricar, pero también puede hacer que el arma tenga un comportamiento algo brusco al disparar. Algunos soldados comentaban que el manejo no era tan cómodo como el de otras pistolas militares utilizadas por ejércitos extranjeros. Otro punto discutido era el calibre. Algunas versiones del Astra utilizaban cartuchos que muchos consideraban insuficientes para un arma militar moderna. En combate, la potencia de parada es algo que los soldados valoran mucho, y cuando existe la sensación de que un arma puede quedarse corta, la confianza empieza a desaparecer. Y aquí surge otra pregunta interesante. ¿Era realmente el Astra una pistola tan mala como muchos decían, o simplemente estaba quedando anticuada frente a armas más modernas? Porque mientras otros ejércitos empezaban a adoptar pistolas más avanzadas, con cargadores de mayor capacidad y calibres más potentes, el Astra empezaba a parecer parte de otra época. Pero los problemas que más afectaron a la reputación del Astra no fueron solo técnicos, fueron las experiencias reales de quienes la usaron durante años en servicio. Algunos soldados recordaban que el arma podía funcionar bien cuando estaba limpia y bien mantenida. El problema aparecía cuando las condiciones no eran ideales. Polvo, suciedad o uso intensivo podían provocar fallos ocasionales, algo que en una pistola militar genera una enorme desconfianza. Un encasquillamiento en una pistola no es simplemente una molestia. Puede ocurrir en el peor momento posible. Por eso muchos militares empezaron a desarrollar cierta desconfianza hacia esta arma. No porque siempre fallara, sino porque existía la sensación de que podía hacerlo cuando menos lo necesitabas. Y cuando esa percepción se extiende entre los soldados, la fama de un arma puede cambiar muy rápido. Pero lo curioso es que no todos pensaban igual. Algunos usuarios afirmaban que el Astra era una pistola fiable si se utilizaba correctamente. Entonces surge otra duda interesante. ¿El problema estaba realmente en el arma o en cómo se utilizaba? Otro factor que influyó mucho en la mala reputación del Astra fue la comparación con otras pistolas. Durante el siglo XX aparecieron modelos que cambiaron completamente el estándar de las armas cortas militares. Pistolas con mayor capacidad de cargador, mejores sistemas de seguridad y diseños más modernos. Cuando los soldados veían lo que utilizaban otros ejércitos, era inevitable hacer comparaciones. Y en esas comparaciones el Astra no siempre salía bien parada. Su diseño empezaba a parecer anticuado. Su ergonomía no era la mejor, y su potencia en algunos modelos generaba dudas entre los usuarios. Todo esto no significa que el arma fuera completamente inútil. De hecho, funcionó durante muchos años y cumplió su papel como arma secundaria. Pero en el mundo militar la percepción lo es todo. Si los soldados creen que su equipo no está a la altura, la reputación del arma puede quedar marcada para siempre. Aún así, la historia del Astra no es solo negativa. También hay expertos e historiadores que defienden que la pistola fue juzgada con demasiada dureza. Argumentan que para la época en la que fue diseñada cumplía perfectamente su función.
Era compacta, fácil de producir y suficientemente fiable para un arma secundaria. Además, muchas de las críticas surgieron décadas después, cuando el estándar de las pistolas militares ya había cambiado. Lo que antes era aceptable empezó a parecer insuficiente. Y aquí aparece una pregunta interesante para cualquiera que analice la historia militar. ¿Estamos juzgando esta pistola con los criterios correctos o la estamos comparando con armas que llegaron mucho después? Al final, la historia del Astra demuestra algo muy curioso sobre las armas militares. No siempre es el diseño lo que determina la fama de un arma, sino la experiencia de quienes la utilizaron. Para algunos soldados el Astra fue simplemente una pistola más del servicio. Para otros fue un arma incómoda, poco potente o poco fiable. Y con el paso del tiempo esas experiencias individuales se fueron convirtiendo en una reputación colectiva. Una reputación que hoy todavía genera debate entre aficionados a la historia militar. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Astra realmente fue la peor pistola del servicio español o simplemente un arma que quedó atrapada entre dos épocas de la tecnología militar? Déjalo en los comentarios porque este tipo de debates siempre aportan nuevas perspectivas. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más historias curiosas sobre armas militares, equipamiento histórico y decisiones polémicas de los ejércitos, suscríbete al canal porque aquí analizamos en detalle muchos de esos temas que normalmente no se cuentan. Gracias por ver el video hasta el final. Y nos vemos en el próximo.